Mientras en otros países existen 4 fuerzas políticas, en México los burócratas saben que el negocio está en el erario público. Por lo que hace unos días el Consejo General del INE aprobó 3 partidos nuevos para sumar un total de no 5, tampoco 6, sino 10 partidos mexicanos. Las nuevas fuerzas políticas en el país son Frente Humanista, Encuentro Social y Morena, que fueron las únicas 3 que cumplieron con los requisitos de 21 asociaciones que a principios de año expresaron su intención de convertirse en partido. Estos 3 nuevos partidos recibirán a partir de agosto, entre muchas otras cosas, nuestros impuestos. Pero ¿quiénes son estos afortunados ganadores? La organización fue conformada en la Ciudad de México y reunió 77,489 afiliados hasta el 31 de enero pasado. Este partido es dirigido por Ignacio Iris Salomón y tiene como lema: con tu participación, juntos solucionamos los problemas. Inicialmente este partido fue vinculado con Felipe Calderón y con su esposa Margarita, pero Ignacio Iris negó tal hecho. No puede hacer otra cosa. ¿Te imaginas un partido humanista conformado por fanáticos a la guerra? ¿Qué sigue? ¿Que se declaren abiertamente agrupaciones de jóvenes panistas neonazis? La organización se creó como un partido local en Baja California en 2006. Su presidente es Hugo Eric Flores Cervantes y él afirma que la organización no tiene una ideología religiosa. Su dirigente tampoco se salva de tener un pasado comprometedor, ya que fue inhabilitado como funcionario público por presunta corrupción cuando trabajaba en el gobierno de Felipe Calderón. Morena es una organización fundada por el 2 veces candidato presidencial de izquierda Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como el Peje, quien ya fue priista, perredista y ahora morenista. Analistas ven con optimismo la llegada de Morena, ya que eliminaría el monopolio del PRD en la izquierda. Sin embargo, Morena parece ser esa misma izquierda del siglo XXI con muchas protestas, pero pocas nuevas ideas. La pregunta del millón es: ¿hacían falta más partidos políticos? Algunos dirán sí, otros no. Yo te digo, no necesitamos más de lo mismo. 2 de los nuevos partidos políticos ya iniciaron con el pie izquierdo. Hay señalamientos que Frente Humanista y Encuentro Social habrían dado donativos a sus simpatizantes para que se afiliaran y completaran las asambleas. Aparte, Encuentro Social también se le acusa de haber recibido donaciones de agrupaciones religiosas, lo cual está prohibido por la ley. No de Dios, pero sí del hombre. Debido a estas irregularidades, los 2 partidos ya enfrentan procesos oficiosos, los cuales deberán ser resueltos por la Secretaría de Gobernación y por el gran, nuevo y reluciente INE Reloaded. El consejero del INE, Lorenzo Córdoba, puntualizó que la creación de los nuevos partidos no implicará un incremento en el monto de financiamiento público aprobado para 2014, ni lo hará en los años por venir. ¿Le creemos? Hay que guardar esta declaración por si se le llega a olvidar el próximo año. Ya es oficial. En las elecciones intermedias del 2015 habrá 10 partidos políticos nacionales: PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Nueva Alianza, Verde, Morena, Encuentro Social y Frente Humanista. Dime tú, ¿de las 10 opciones ves alguna que te represente? En fin, bienvenida sea la pluralidad y diversidad de opciones políticas. Lástima que algunos solo representen un negocio familiar o de particulares, que subsistan a base de coaliciones y sobrevivan con nuestros impuestos. El oficio de vivir a costa del pueblo lo aprenden rápido. Ellos son los nuevos parásitos de la democracia. La reforma en telecomunicaciones no solo fue polémica por su contenido, sino también por sus votantes. ¿Te acuerdas que a varios legisladores se les acusó de conflicto de interés? Bueno, eso no fue todo. En los pasillos del Senado se comenta que un legislador de izquierda, quien pretende postularse como gobernador de un estado de la República, votó a favor de la reforma y después un partido que estaba interesado en que pasaran las leyes en telecomunicaciones sembró en su coche varios millones de pesos. Esta semana me despido preguntándote, ¿vale la pena tener más partidos políticos con este tipo de militantes? La pregunta con más me gusta de esta semana es de Jesús Noriega, quien dice: ¿qué herramienta jurídica o social puede usar el pueblo para terminar con tanta política? Es decir, remover del cargo a legisladores por corrupción o investigaciones en su contra, etcétera. Que sea efectiva dicha herramienta o solo nos queda mirar y aguantar.
Bueno, en otros videos ya hemos contestado esta pregunta en múltiples ocasiones, por lo que voy a pasar a la siguiente pregunta con más me gusta que publicaron en Facebook, que es de Paz Rivera, quien dice: hola, me encanta su página, mi pregunta es ¿en qué consiste que unas políticas como el Hoy no circula sabatino aplique de manera inmediata y la ley de telecomunicaciones hasta el próximo año? ¿En quiénes piensan los políticos? Bueno, esto es porque una reforma constitucional, como es la reforma en telecomunicaciones, tiene que pasar por varios procesos. Todas las reformas tienen un proceso legislativo, después deben promulgarse por el presidente y después deben publicarse en el Diario de la Federación. Con el Hoy no circula es un programa, no es una reforma constitucional, y ahí no se tienen que aplicar tantos cambios. De hecho, solo se modificó el reglamento de tránsito metropolitano del DF. Entonces es esto, porque no necesitan hacerse tantos cambios legales. Primero, muchas gracias por todos los mensajes que me enviaste la semana pasada, ya me encuentro mucho mejor, y una vez más te invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, compartir el video si te gustó y darle pulgar arriba. A través de nuestras redes sociales nos has pedido que te recomendemos libros, y en esta ocasión quiero recomendarte Vacíos de Poder en México, de Eduardo Buscaglia. También quisiera invitarte a que entres a nuestro sitio web mientras tanto en mexico.mx, donde aparte de las noticias tenemos una sección de opinión, de infografías y mientras tanto en tu entidad, donde tú puedes colaborar. Muchas gracias una vez más por tus mensajes y nos vemos el siguiente lunes con más información.